Conozcamos juntos qué sorpresas trae la nueva edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y les vamos a mostrar el pesebre más grande del mundo de la mano de Deutsche Welle. Amigos, amigas, qué gusto estar con ustedes. Rafael García Villegas, qué alegría compartir esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, como siempre, un placer estar contigo. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Gracias por estar aquí. Y vamos a arrancar con una muy buena noticia. Raúl Tamés, vaya que le está haciendo en grande. Está haciendo historia, obtiene un premio internacional de primer nivel. Vamos a conocerlo. El coreógrafo y bailarín Raúl Tamés fue reconocido con el Bessie Award, galardón que otorga la comunidad dancística en Estados Unidos. Tamés hizo historia al convertirse en el primer mexicano en recibir este premio por su coreografía Madre Migrante, que hace un homenaje a las voces marginadas y a la herencia prehispánica. Yo sentí que era importante también hacer hincapié en la brutalidad del proceso, en el apagamiento y aniquilamiento de nuestra herencia prehispánica y pues saber que vivimos en un país de 63 lenguas oficiales donde hay un sinnúmero de etnias, de pueblos originarios con unas necesidades tremendas, están un poco en el abandono. Entonces, bueno, mi pieza habla de esa diversidad. Raúl Tamés también fue el primer mexicano en hacer una coreografía por encargo para la prestigiosa Lemon Dance Company, que estrenó en abril Madre Migrante en Nueva York. El jurado le entregó el Bessie Award por crear un tributo al inmenso dolor por el que pasan los migrantes que día a día se dirigen a Estados Unidos. Yo trabajo desde el teatro físico y también desde el uso de la voz y las emociones en la escena. Trabajamos con los bailarines, escenas que tienen que ver con morir en el desierto, acompañadas de canto cardenche, que es un canto polifónico muy impresionante en el norte de nuestro país. Con 18 años en la danza, el creador de movimientos dancísticos contemporáneos aseguró no olvidar su lugar de origen que lo acompaña en su proceso creativo. Nació y creció en Iztapalapa y estudió sociología en la UNAM. De ahí su interés por abordar estos temas desde las artes escénicas. Muchas de mis obras tienen detrás un componente social, hablan de algo que está aconteciendo en los tiempos actuales. Definitivamente, pues me siento motivado e impulsado para seguir trabajando. Noticias 22, Karen Rivera. Una felicitación a Raúl Tamés, una trayectoria muy fructífera, mujer migrante, una pieza que habla de una realidad, como ya nos explicaba este artista, intérprete, coreógrafo, que además pues es una persona que promueve mucho el teatro y los temas mexicanos en el mundo. Y el arte, aquí queda manifiesto, aunque sea mujer migrante, no conoce fronteras, hay que seguir el ejemplo de los creadores. Y cambiamos de tema, estamos en época de celebración, pero aquí hay algo muy curioso, Laura, también la temporada antinavideña ya llegó. El Teatro La Capilla festejará los 20 años de su temporada clásica de los antinavideños con 2 ciclos, uno interpretado por mujeres y el otro escrito y actuado por alumnos de su centro de formación actoral bajo el nombre Eso que tiene que ver con la Navidad. Son pequeñas confesiones, digamos, de personajes que vienen a decir cómo se la pasaron de terrible durante la fiesta navideña y que para nosotros es extremadamente divertido porque pues ellos se la pasan muy mal, pero nosotros muy bien escuchándolos. Me había convertido en el tercer Santa Claus. Son pequeñas historias de máximo 15 minutos, llenas de humor e ironía. Academia canadiense que año con año prepara nuevos santas y noeles para todo el continente americano. Este año empezamos con una diabla a la que expulsaron del paraíso y que está tomando venganza con los 7 pecados capitales, y terminamos con una monja a la que le fue fatal por unas cuestiones de unas novicias que tenían que eran bastante revoltosas en el convento, pasando por una chica que está sola y que pues ante la cancelación de su cita en una aplicación decide pedir comida a domicilio y ahí va a pasar toda una serie de cosas. Lo que le conté fue que el año
Estos textos, que surgen de una convocatoria anual, también se encuentran compilados en una antología. Como ya tenía 15 años, mi madre ya me dejaba salir sola. Desde todos los años los hemos publicado, entonces hay ya muchos pequeños libros así de los cuentos antinavideños de cada año. ¿Qué estás comiendo? No comas, ya sabes que no puedes comer en el hospital. A ver. Las funciones se realizarán de lunes a domingo hasta el 30 de diciembre. Solo se suspenderá la función del día 24. Los que regalan café y pan ya se fueron. A partir de mañana estará el combo, a las 7 se puede ver, y esto que tiene que ver con la Navidad, que son los 3 jóvenes que escribieron sus cuentos y que los presentan, y a las 8 ya las antinavideñas, son 2 espectáculos distintos, uno a las 7 de la noche, uno a las 8, uno a la Sala Novo, al fondo del Teatro La Capilla. Hay muchas historias muy, muy divertidas y creo que la gente se la va a pasar muy bien con nosotros en esta temporada. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, qué bueno que ya hay por lo menos algo para identificarnos los que no encontramos dónde celebrar los Scrooge, la antinavidad. No, bueno, pues los ahí Grinch. los Grinch. Ahí también hay posibilidades para quienes tienen pues sus escepticismos respecto a la Navidad. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de las nuevas palabras que ingresan al diccionario de la Academia de la Lengua Española, la real, la de España, la central. Y bueno, pues parece que hay mexicanismos, ¿no? Vamos a conocer qué se incluyó en esta versión. La lengua, como instrumento vivo y común de la humanidad, se renueva. La Real Academia Española presentó la actualización 23.6 del Diccionario de la Lengua Española, que este 2022 agrega 280 términos en su versión en línea y como adelanto de la 24ª edición impresa, que aparecerá en 2026. El mecanismo que se sigue es que nos envían desde el Instituto de Lexicografía todas las propuestas que tienen para cada año de inclusiones, bueno, también retirar algunas voces y acepciones, modificaciones, etcétera. Se discuten, se envían observaciones. Este año pues mandamos varios cientos de observaciones y también por nuestra parte proponemos, ¿no?, algunos otros ajustes y modificaciones. Entre las nuevas palabras se encuentran micromachismo, videojugador, materia oscura y obsolescencia programada, por citar solo algunas. En esta nueva versión del diccionario también se incluyen ajustes, precisiones y modificaciones. Este año se hizo un total de, tengo por aquí el dato, 3.152 ajustes, ¿no? Pueden ser ajustes mayores, por ejemplo, incluir una palabra nueva completamente, como puede ser el caso, si mis apuntes son correctos, de glisofato, por ejemplo, ¿no?, que ahora está en plena discusión, ¿verdad? Este herbicida no estaba registrado en el diccionario y se incluyó, ¿verdad? O gentilicios como amsterdamés, ¿no?, el que es natural de la ciudad de Ámsterdam. Esta actualización es resultado del trabajo de la Real Academia Española y de las otras 22 repartidas por el mundo de habla hispana. Un par de ellas que nos quedan muy cerca y que ya se había solicitado desde antes, pero que apenas ahora se ajustó, es que en algunas entradas que tocan a la Ciudad de México todavía se definía con Distrito Federal. Entonces ya se actualizó a Ciudad de México. Sí que es un pequeño detalle, ¿no?, pero naturalmente debe corregirse, ¿no? Es lo que se hizo, por ejemplo, con chilango o con defeño, ¿no? Nos llegaron, por ejemplo, también este año un grupo de palabras muy variado relativo a voces de medicina. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí están algunas de las palabras. Hay que buscarle un poquito porque hay palabras, Rafa, como, por ejemplo, narcocorrido, que es valemadrismo. Valemadrismo, que bueno, son palabras del uso pues muy, muy común en México, o en algunas zonas de México, porque no necesariamente todo México,
que ya las tiene registradas la RAE. Chilango.com, así como una sola palabra, también la registra. Oye, ñáñaras también están registradas en, no sé si las usen, pero por lo menos ahí están ya en el diccionario de la RAE. Pa, ma, para referirse al padre o al madre, como se dice en México, pa, ma, ya también están registradas en la RAE. Interesante cómo va evolucionando junto con la humanidad nuestro idioma. Efectivamente. Y bueno, hemos estado hablando de juguetes mexicanos, Rafa, y la tradición del juguete se materializa en manos de artistas. En este caso, artistas de madera. Artetiza es uno de los pocos talleres que al paso del tiempo y los cambios sociales continúa elaborando juguetes tradicionales mexicanos hechos de madera. El juguete tradicional mexicano, como bien lo dice, tiende a ir a la baja por varios factores, ¿no? Hablemos del principal, que es la competencia, pues no sé cómo le pudiéramos llamar, desleal, o refiriéndome a todos los juguetes chinos que llegan al país. Por lógica, el público se va a veces más en estos tiempos, ¿no? Se van más por la economía. Hay muchísima diferencia en un juguete chino a un juguete elaborado 100% a mano. Hay mucha diferencia en los costos. Ahora los juguetes tradicionales solo se fabrican por temporada. Aquí le dan un toque especial a cada pieza para hacerla sobresalir del resto de los artesanos. El juguete tradicional lo trabajamos por lo regular en épocas importantes, como es el Día del Niño, ahorita la época de Navidad, cuando hay eventos así en alguna escuela con niños, o cuando hay algún evento y quieren dar algún presente. La única forma de sostener el negocio es realizando otro tipo de trabajos y piezas. Ante los embates tecnológicos, el juguete tradicional es menos solicitado. Si hablamos de un valero, decorar un valero, el tiempo de elaboración en el decorado, estamos hablando de alrededor de 5 o 6 horas, una sola pieza. Entonces, por eso tiende a haber mucha diferencia en cuanto a los costos de lo que hacemos nosotros a lo que hacen en otros lugares. A través de la página de Facebook de Artetiza se pueden realizar pedidos a todo el país y de esta forma contribuir a que la tradición no termine. Noticias 22, Julio López. El Salón de la Plástica Mexicana nos invita a explorar una muestra del acervo patrimonial del Poli. Y en este caso siendo el arte el pretexto para celebrar su historia. Con motivo de las celebraciones por el 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el Palacio Postal nos invita a conocer una muestra del acervo artístico que resguarda esta institución educativa. Y todo esto en el afán de una cosa, de armar algo que en el instituto le llamamos la educación integral. No solamente la cuestión científica, tecnológica, sino también la artística, porque es la generación de seres humanos, de mejores personas, y creemos que este trabajo de arte, de cultura, es fundamental para también fortalecer esta parte científica y tecnológica que se genera en el instituto. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un acervo con más de 1000 obras de arte, que les permite crear y participar en eventos culturales. Hay escultura, hay murales, hay obra de caballete, estampa, óleo, dibujo, acuarela. La verdad es que contamos con muchísimas técnicas dentro del acervo, arte contemporáneo. Como muestra de su riqueza artística, se montó la exposición Historia Plástica del Instituto Politécnico Nacional a 85 años de su creación con 17 piezas de 12 artistas. Tenemos piezas del maestro Arnold Belkin, Tamayo, la maestra Leonora Carrington, el maestro Aceves Navarro, Pablo Amor. La verdad que hay una gran cantidad de 12 artistas muy importantes en esta exposición, pues es una muestra de lo que se ve y de lo que se ha trabajado durante años en un incansable esfuerzo de una recopilación de acervo. Los esperamos. Esta exposición estará hasta el 31 de enero del 2023. Al regresar, Joaquín Sorolla. En España van a ver qué manera de abordar a este gran personaje. Una pausa y volvemos. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente
Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Celebra con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes la Navidad con un concierto de gala. Concierto Gala de Navidad. Especiales de Navidad y Año Nuevo. Jueves, 17 horas. Los invitamos a conocer el trabajo del ballet folclórico Somayi Tonatiuh. Bueno, estas las imágenes, más adelante les compartiremos toda la información referente a esta agrupación de danza folclórica. Y cambiamos de tema, estamos en el tiempo de Adviento preparándonos para la llegada de Navidad y en muchos hogares del mundo ya se están armando los belenes o nacimientos. En el centro este de Alemania, en una pequeña localidad bávara, se ha armado un pesebre colectivo que es el más grande del mundo, una iniciativa realizada por los habitantes de la comunidad para mantener viva una tradición que ya cuenta con 250 años de historia. En Berlín está Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, y ella nos contará más acerca de esta gran exposición belenística. Adelante, Valentina. Feliz tiempo de Adviento para ustedes y es un gusto volver a saludarlos. El pesebre o Belén más grande del mundo está en un pequeño municipio llamado Plösberg, en el estado federado de Baviera, en el centro este de Alemania y en la frontera con República Checa. La exposición del Belén de Plösberg estará abierta al público hasta mediados de enero de 2023. Es una tradición que cuenta con 250 años de historia y se realiza cada 5 años en la Sala Cultural de la ciudad. Que sea el más grande del mundo se refiere a la cantidad de figuras talladas en madera y pintadas a mano, que son unas 8.000. Esta es una iniciativa cultural que refuerza el sentimiento de comunidad, ya que invita a varias familias de
todo lugar a participar en esta gran muestra, poniendo sus colecciones privadas a disposición para narrar la historia del nacimiento de Jesús, que es, por supuesto, la escena central, y otras varias escenas animadas bíblicas, así como acontecimientos de la vida cotidiana de hace 2000 años. Algunas de las piezas presentes son verdaderas reliquias, ya que datan del año 1780. Alrededor de 40 expositores han aportado también su granito de arena, cada uno con construcciones y sus propias figuras hechas a mano. Con gran creatividad se han creado los paisajes con materiales de la naturaleza, con musgo, esponjas de árboles, piedras, cortezas, ramitas y mucho más. El fascinante Belén tiene 2,5 metros de profundidad, mide 3 metros en los puntos más altos y se extiende a lo largo de 70 metros. Se ha construido sobre un escenario elevado del suelo para acercarlo más a los visitantes, que pasarán a formar parte de la impresionante escenografía de 300 metros cuadrados. Este año además hay juegos y efectos luminosos y escenas animadas. Por ejemplo, cae nieve en las montañas de Plösberg, se oscurece cada 20 minutos y brilla un cielo estrellado iluminando solo la escena más importante, que es el nacimiento de Jesucristo. Esta tradición de armar el gran pesebre comienza en el siglo XVIII, cuando los constructores de hornos trajeron el arte del Belén a Plösberg desde Bohemia, Tirol y Turingia. En el periodo siguiente se crearon belenes domésticos con hasta 150 figuras. Algunos pesebres han sido tallados a lo largo de varias generaciones, una tradición artesanal que sigue vigente. Aquí en Plösberg el arte del Belén no es mera atracción turística, sino una tradición cultural única que se mantiene viva. Gracias por su atención y les deseo una muy feliz Navidad junto a sus familias. Hasta pronto y muchos saludos desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Felicidades a Valentina, nuestra querida compañera, y a todo el equipo de Deutsche Welle por esta cooperación con Noticias 22. Y bueno, en España buscan adentrarse a los orígenes del gran Joaquín Sorolla. El precoz talento del pintor valenciano Joaquín Sorolla Bastida es el tema de una exposición que se inauguró este 20 de diciembre de 2022 en el Museo Sorolla de Madrid. La exposición Sorolla Orígenes se organiza en 4 núcleos temáticos y ha sido curada por Luis Alberto Pérez Velarde. Sorolla Orígenes aspira a dar cuenta de la formación de este pintor español entre 1878 y 1884, a través de las escuelas de artesanos y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, clases de dibujo e incluso el oficio de cerrajería. Compuesta de pinturas, acuarelas, dibujos y fotografías, la muestra echa luz sobre los inicios de un pintor aún poco investigado, pese a su éxito temprano, en el periodo anterior a los 21 años del autor y antes de que partiera a Roma. El Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia, son los responsables de Sorolla Orígenes, muestra que inaugura las exposiciones y actividades con las que a través de 2023 y 2024 se conmemorará el centenario luctuoso de Joaquín Sorolla. Ya instaurados en Europa, hagamos un viaje al siglo XV. Entre 1455 y 1487, Inglaterra vivió uno de los episodios más sangrientos y determinantes de su historia, la Guerra de las Dos Rosas, un enfrentamiento entre las casas Lancaster y York que se gesta desde la partida de Ricardo II a principios del siglo XV. El único dominio de aquella nación, también empobrecida y devastada por la Guerra de los 100 años, sería la isla de Bretaña. Los York y sus descendientes, los Tudor, serían los encargados de restablecer el orden y marcar el rumbo de su pueblo. En su más reciente libro, el historiador Pedro Fernández Noriega retrata el desarrollo de esa dinastía fundamental para el reflorecer de Inglaterra. Son los que llevan a cabo esta transición de haber sido un reino dependiente de sus posesiones francesas a convertirse en un reino dependiente de su posición insular. Los Tudor son el inicio de la grandeza naval británica, no tanto con Enrique VIII, pero sí con Isabel I, la última de la dinastía. Sienta las bases del poder naval británico que va a verse consolidado de manera definitiva a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Fernández Noriega ha estudiado las casas reales europeas desde hace por lo menos 20 años.
Su inquietud por acercarse a ellas le llevó a escribir un solo libro donde las reúne a todas, pero hubo un particular interés por trazar la cronología de los Tudor en una publicación distinta. Me parece que es una dinastía que llama mucho la atención del público en el mundo en general, pero sobre todo en México. Me parece que junto con los Romanov, los Tudor son de lejos la dinastía más socorrida para hacer novelas, ¿no? Muchísimas novelas. La época histórica en la que viven los Tudor es una época formidable, llena de personajes interesantísimos, ¿no? Porque alrededor de los Tudor tenemos a Carlos V, después tendremos a su hijo Felipe II, es la época del rey francés Francisco I, un rey formidable. El libro se aleja de lo complejo y hace que su lectura sea accesible. El autor procuró simplificar los episodios y los diferentes avatares a los que se enfrentó esta casa. Es muy lineal, muy estructurada, difícilmente se pierde. Tengo ciertas referencias en el libro que me parece que ayudan de manera extraordinaria al lector, como por ejemplo árboles genealógicos, porque en las historias de las dinastías es bien fácil perderte con quién es hijo de quién y con quién se casó, entonces trato de tener eso muy en cuenta. Los Tudor, de Pedro Fernández Noriega, se publica bajo el sello de Colofón. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La música es nuestra guía al emprender la migración. Sol imponente, bravío. Desde el año 2017, la cantautora Stephanie Delgado recolectó historias que fue descubriendo en su comunidad y trayectos. Fueron 9 las que crecieron y dieron forma a su álbum debut titulado Migrar. Toda mi vida ha sido un poco este sentirme parte de todo y de nada, ¿no? De la búsqueda de identidad. Y creo que he sido alguien que se dedicó a contemplar el movimiento con mucha atención, desde las cosas tan elementales que sucedían en el patio de mi casa hasta pues lo que sucede en las problemáticas de este país, ¿no? Como es la búsqueda de desaparecidos, como es la lucha de las mujeres que están incluidas dentro de mis canciones. Elotes tiernos y chiles, la albahaca y flor de begonia. Es un álbum reflexivo que aborda el tema de la identidad. Tus pasos, Antonia. Y era también el cuestionamiento de los absurdos que de repente son estas fronteras humanas. Escuche bien, afuera hay un mundo que quisiera ver. A partir de la poesía, nacieron estas canciones que transitan por diversos patrones de la música tradicional mexicana. Y a partir de ellas, yo decidí crear estas otras, pues nuevas figuras, ¿no? Nuevas máscaras también, nuevos colores, como desde mi propio discurso. La composición para mí ha sido precisamente eso, ¿no? El descubrimiento de que yo también puedo sembrar frutos para la música de México, ¿no? Y de eso, de Latinoamérica sobre todo. Está el disco completito en Bandcamp y en unas 3 semanas o 4 va a estar ya disponible en el resto de plataformas. Noticias 22, Óscar Cortés. Esta noche en Debate 22, Kimberly Armengol platica con sus invitados sobre lo que nos depara el año que entra en materia de política, economía, cultura y entretenimiento. Vamos a conocer cuáles son los retos de 2023 al término de este espacio informativo. No se lo pierdan, vamos a una brevísima pausa. Ya volvemos. Aceptarse uno con la nueva situación de discapacidad. A lo mejor ya no vas a poder correr como antes, ya no vas a poder caminar como antes, de que te falta alguna extremidad. Felipe tiene 53 años. Hace 6 le detectaron un tumor maligno en la rodilla que se estaba expandiendo. Me amputaron y pues ya todavía aquí sigo, el del dolor ya no me quedó secuelas ni nada. Es una nueva forma de vida, una nueva etapa de mi vida. Todos los días en México, 75 personas son amputadas de alguna de sus extremidades. En total, más de 25,000 en un año.
quienes se suman a los 6 millones de personas con discapacidad en el país. En 2010, INEGI contabilizó 785,000 personas amputadas. La cifra aumentó a cerca de 935,000 personas en 2014. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina afirma que hay poca información sobre la magnitud del problema de amputaciones en México. Felipe es el primer usuario en recibir atención de médicos, psicólogos y fisioterapeutas en la Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis de la UNAM, inaugurada en septiembre pasado en Juriquilla, Querétaro. Nosotros somos una unidad de escuela. Esto es un modelo muy bonito que aprendimos de las ciencias médicas, que básicamente tiene que ver con que la mejor forma de aprender las destrezas clínicas es trabajando con usuarios. Esta unidad es única en México y Latinoamérica, ya que conjunta investigación, docencia y atención al público a bajo costo. Me tocó ver de cerca a personas que tenían alguna discapacidad o alguna amputación y pues me di cuenta de que por parte pues de los hospitales había más que se podía hacer y pues encontré la licenciatura en órtesis y prótesis y cuando leí el plan de estudios, de qué trata, perfil de ingreso y egreso, dije, sí, aquí es. Somos muy poquitos, hacemos falta muchísimos ortesistas, protesistas en todo el país y bueno, pues somos la única escuela, ¿no?, que está formando ortesistas, protesistas de calidad. Siento muy orgullosa de decir que soy de la UNAM y estar en estas instalaciones, bueno, me siento soñada. Quien sube a bordo de su taxi puede retroceder unos pasos en el tiempo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para regresar al pasado? Time Taxi, miércoles, 22:30 horas. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Las batallas de Café Tacuba lo popularizaron entre los jóvenes en la década de los 90, por su libro Las batallas en el desierto. Pero su trayectoria y trascendencia van más allá. Es José Emilio Pacheco, que también se encuentra en el acervo del 22. Miembro destacado de la llamada generación del medio siglo, junto a figuras como Sergio Pitol, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y allí comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. ¿Cómo ha influido mi obra? Pues en nada, absolutamente en nada. Yo no sé, no sé, por ejemplo, no sé si los jóvenes poetas y las jóvenes poetas lo hayan leído. Yo no veo ninguna influencia mía y en la realidad, ¿cómo me gustaría que hubiera influido para poder detener un poco la violencia y la crueldad? Fue jefe de redacción del suplemento México en la Cultura en colaboración con Fernando Benítez. Profesor en universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y ruso. Eso es el terror, si podré volver a escribir, porque nunca en mi vida me había detenido. Siempre yo decía que había hecho una labor de hormiguita. Claro, es lo mismo de las páginas. Claro, pasa esto porque no he dejado de escribir. Sus versos carecen de ornamentos inútiles y están escritos con un lenguaje cotidiano que lo hacen engañosamente sencillos. Para Pacheco, el poeta es el crítico de su tiempo y un metafísico preocupado por el sentido de la historia. En el terreno de la narrativa corta escribió libros como El principio del placer, donde demostró su dominio del relato breve e hiperbreve. Los mapas son muy manipulables, entonces en los mapas de mi primaria, que era cuando se representaba a México como cuerno de la abundancia, México aparecía a la altura de Europa, no, estamos a la altura del Sahara, ¿no? Entre los galardones que distinguieron su obra se encuentran los premios Javier Villaurrutia, el Nacional de Lingüística y Literatura de México, Octavio Paz
Pablo Neruda, García Lorca, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Cervantes. Noticias 22, José Antonio Hernández. Se cumplen 13 años de un capítulo de lucha por la equidad y la inclusión en nuestro país. Hace 13 años, en 2009, inició el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal lo aprobó. Para el año siguiente, 2010, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que reconoció 689 matrimonios del mismo sexo, 55.2% entre hombres y 44.8% entre mujeres. El reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo en la Ciudad de México fue seguido por 3 entidades: Quintana Roo en 2012, Coahuila en 2014 y Chihuahua en 2015. A 13 años del inicio de esta legislación, 2022 ve el reconocimiento de estas parejas en la totalidad del territorio nacional, con la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Tamaulipas el pasado mes de octubre. Última entidad en México en garantizar este derecho, avalado por 23 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en su Congreso local. México se suma así a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba y Uruguay, países que en América Latina aprueban el matrimonio igualitario. Una estrella es devorada por un hoyo negro. Vean estas imágenes. Un evento de dimensiones literalmente astronómicas fue captado por múltiples telescopios de la NASA. Se trata de un agujero negro devorando una estrella. El agujero negro tiene una masa 10 millones de veces mayor a nuestro Sol y está ubicado en el centro de una galaxia a una distancia de 250 millones de años luz de nuestro planeta. Se trata de un evento de interrupción de marea. El material estelar, al ser atraído hacia el agujero negro, forma una estructura llamada corona que es extremadamente caliente. El evento fue captado por el satélite NuSTAR de la NASA, que tiene capacidad para captar la energía de rayos X. Vamos a la tercera entrega del serial de doble lectura. ¿Somos conscientes de la cantidad de plástico que consumimos? Adelante, Katia León. En la segunda parte de este reportaje, se explicó que el problema del uso indiscriminado de las bolsas y plásticos de un solo uso requiere de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil, la academia, el sector industrial y la ciudadanía, y que la legislación en la materia ocupa un lugar central. Muchos congresos locales a nivel nacional se han preocupado por este tema y actualmente existen 17 estados de la República que prohíben el uso. Hay distinciones, en algunos casos solo se refieren a bolsas, en otros casos solo bolsas y popotes y en otros casos se van a que sean productos biodegradables. Quizás la política más estricta está en la Ciudad de México. La relevancia de esta norma es que esta norma garantiza que estos productos en verdad sean compostables. La norma ambiental lo que viene a establecer son esas metodologías para determinar cómo y cuándo una bolsa o un producto plástico cumple. En el ámbito de Semarnat, pues está la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR. Tiene su ámbito de aplicación a nivel de todo el país, de todos los estados. Si bien 29 estados de la República han regulado en materia de uso de bolsas de plástico, todavía es muy pronto para tener los resultados, ya que no se han hecho análisis para entender cómo ha variado el consumo en estas bolsas de plástico. Muy bien, hay leyes que ya se aplican, pero ¿es suficiente? La norma entró en vigor el 24 de agosto. Yo lo considero un caso de éxito, porque hoy día podemos ir a ver o buscar en un supermercado y ya nadie nos da bolsas de plástico. En la ciudad el éxito radica no en que las empresas hayan dejado de usarlo, no en que se haya dejado de fabricar, sino que el ciudadano ya adoptó la cultura de que ya no pide bolsas.
Aquí nos parece que hace falta generar más información específica para tener mediciones más precisas. En el caso de los residuos plásticos para nuestro país, se tiene una estimación que por cada año hay un consumo de alrededor o uso alrededor de 8.4 millones de toneladas al año. Alrededor de 66 kilos de plástico por habitante por año, ¿no? Que es una cantidad inmensa. Una proporción de esto sin duda tiene que ver con las bolsas de plástico. Una tarea pendiente que se tiene por parte del sector ambiental, pues es poder trabajar muy de la mano con el INEGI para poder obtener información más fina, más detallada, que nos permita conocer con mayor detalle la problemática. No solo es un tema que tiene que ver con su manejo una vez que ya se tienen, que ya se fabricaron, sino es un tema que se tiene que trabajar también desde los componentes mismos en su fabricación, desde el diseño de estos productos. Aunque en el comercio establecido es visible la reducción del uso de bolsas de plástico, los entrevistados aceptaron que no se tienen mediciones específicas para conocer en qué porcentaje se ha dado esta disminución. Además, comentaron que las restricciones están dirigidas hacia los comercializadores y distribuidores, pero no hacia los productores. En realidad, la legislación que se ha cambiado no apunta hacia allá. A pesar de la pandemia, la industria de plástico ha pegado constantemente, ha peleado y sigue peleando hoy en día para que les quiten esta prohibición de las bolsas de plástico. Antes de esta política de prohibir las bolsas, se hablaba también del tema de los impuestos, pero parecía ser que si le ponías un impuesto, más allá de inhibir, solo ibas a fomentar, porque iban a decir, ya te pagué y ahora puedo seguirlo usando. En este momento, así honestamente, te lo digo con todas sus letras, no existe una política que regule esa parte, todavía no. Otro punto problemático y prioritario es el de los mercados sobre ruedas, los puestecitos de comida de la esquina, el comercio ambulante. Para saber qué pasa en ese sector y para conocer de qué formas podemos, los ciudadanos, reducir nuestro consumo de plásticos, no se pierda la cuarta y última entrega de este reportaje. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Antes de la pausa les comentamos sobre el fallecimiento de Maya Ruiz Picasso a los 87 años, la segunda hija del pintor malagueño Pablo Picasso, quien dedicó gran parte de su carrera profesional a promover el legado de su padre. Donó al Estado francés varias obras del pintor malagueño que forman parte de una exposición en el Museo Nacional de París. En un momento regresamos después de esta triste noticia. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Son reconocidos como una icónica banda independiente. Un grupo de rock alternativo formado en la CDMX a finales de 2005. 50 Festival Internacional Cervantino. Seahorse, especiales de Navidad y Año Nuevo. Estreno, miércoles 23:30 horas. El arte del títere de Yang Shu es parte del Plan Nacional del Patrimonio Cultural e Intangible.
Espectáculo de títeres de bastones de cabeza de Yang Shu. Especiales de Navidad y Año Nuevo. Jueves, 18:30 horas. 11 queridos personajes que nos acompañaron en 2022 nos van a hablar de los retos más importantes que ellos ven para 2023, hoy a las 9 en Debate 22. Hoy, 21 horas. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a conocer más sobre el ballet folclórico Somali Tonatiuh. 1988 marcaría el inicio del ballet folclórico Somali Tonatiuh, una agrupación en aquel entonces conformada por 11 bailarines ávidos por rescatar y promover las danzas tradicionales de México. Tuvimos muy buena aceptación. Empezamos a presentarnos en Casa de Cultura de aquí de Puebla, en la Feria Internacional de Puebla, en algunas comunidades, en fiestas patronales, en clausuras de escuelas, y tuvimos una muy buena aceptación, que inclusive nos llevó a hacer algunas giras fuera del país. No pasó una década siquiera para que Somali Tonatiuh llevara de gira su trabajo por diferentes recintos de la ciudad de Nueva York. Desde entonces vendrían invitaciones de otros países y numerosos festivales por Europa. Esto provocó que su repertorio se diversificara. Presentar lo más que se pueda de nuestro país, sean sones veracruzanos, sean sones poblanos, jaliscienses, danza azteca. Nos tocó todavía en los 90s visitar algunos lugares donde se conocía poco de México en cultura. Inclusive coincidíamos en festivales mundiales de folclore donde nos encontrábamos con algunos grupos de los países orientales, China, Japón. En 2007, la agrupación se integra al Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla para formalmente sentar sus bases como compañía. Esta se mantiene en 2 grupos y tiene entre sus filas a más de 40 bailarines. A la fecha, el ballet folclórico Somali Tonatiuh ha participado en más de 2,000 eventos y con el transcurso de los años se ha convertido en un espacio de formación para bailarines jóvenes. Nuestra intención es que no solamente la integren jóvenes que estudian en la normal del estado, sino el público en general. Los bailarines que quieran acercarse pueden contactar a Roberto González Herrera a través del correo que aparece en pantalla o bien a través del perfil de Facebook de la agrupación. El ballet folclórico Somali Tonatiuh celebrará su 25º aniversario con una serie de presentaciones en el estado de Puebla a lo largo del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ahora prepárense para disfrutar un ceviche de sirenas. 12 intérpretes de distintos géneros musicales fueron convocadas por Matías Carvajal para interpretar las 12 canciones que integran el disco Ceviche de Sirenas, volumen 2. Yo considero que la música es una, ¿no? Y por lo mismo, bueno, obviamente hay géneros que son más afines o que tengo más conocidos o más trabajados o más que domino más, pues, ¿no? Pero la verdad es que también el perfil de cada una de las cantantes es el que me va llevando también de la mano a decir, bueno, con Rosy Arango la saqué de su zona de confort al hacerla cantar un bolero, porque ella canta más canción ranchera, canción mexicana, ¿no? Pero aún así, pues está dentro de lo que ella hace, ¿no? Y así con todas. En Ceviche de Sirenas participan cantantes como Iris Bringas, Patricia Carrión, Marta Virginia Merino, Leica Moschanz e Iraida Noriega. Todas aportan algo para este disco y hacerlo una experiencia única. Al final los arreglos se fueron más. Yo creo que es un pop fino, lo que podría definir como el troncal de todo el disco. Sí tiene una unidad sonora, porque al final de cuentas la banda es la misma, ¿no? Los arreglos son prácticamente todos míos, pero sí oscilamos, pues nos acercamos al blues, nos acercamos a ritmos brasileños. Erika Goes hace una cosa entre samba y bossa nova, que es mucho lo que ella trabaja en lo que canta, pues, ¿no? Nos acercamos por ahí, de repente hay cosas más rockeras, más pop. Carolina Urbano canta una canción que al final se va a una onda más hacia el disco. Noticias 22, Alberto Aranda. Han pasado más de 100 años, algunos siguen despertando y el dinosaurio todavía está ahí.
Se dice que a su muerte, un escritor continúa viviendo en su obra, y quizá esto nunca es más cierto como en el caso de Augusto Monterroso. Su célebre microficción, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, no solo da cuenta de concreción, sino de una aguda sabiduría y sentido literario. Hijo del guatemalteco Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla, Tito Monterroso nació en Tegucigalpa el 21 de diciembre de 1921, pero Guatemala atestiguó su infancia y adolescencia. Su postura contra la dictadura guatemalteca de Jorge Ubico en 1944 lo llevó a la cárcel, escapando en septiembre de ese mismo año para asilarse en la Embajada de México. Más tarde, también en 1944 y tras el triunfo de la Revolución de Octubre, asumió el cargo de cónsul guatemalteco en nuestro país hasta 1953. Una nueva pugna por el poder en Guatemala lo llevó a refugiarse por un corto periodo en Bolivia y posteriormente en Chile. Pero fue a partir de 1956 que hizo de México su residencia permanente. Fue aproximadamente a los 28 años, en 1959, que publica su primer libro, Obras completas y otros cuentos. Esas páginas dan cuenta ya de una visión literaria sintética y aparentemente sencilla, plagada de parodia, caricatura y humor negro. En ese libro aparecía su célebre dinosaurio. Con una producción que transitó por la novela, el cuento, la poesía y el ensayo, Tito Monterroso se hizo acreedor al premio Javier Villaurrutia en 1975, que reconocía su poemario Las ilusiones perdidas. 1988 también llegó con la condecoración del Águila Azteca. En 1996 recibió el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Para el año 2000 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Un paro cardíaco, el 7 de febrero de 2003, cegó la vida de este autor. Hoy recordamos a Augusto Monterroso en el 101 aniversario de su natalicio, porque, como el dinosaurio, Tito Monterroso todavía está aquí. A continuación los invitamos a explorar la naturaleza del deseo. Nos ha sumergido en el misterioso caso del accidente de Vera Sigal en Contigo en la Distancia. Hace 4 años nos hizo emprender un viaje a través de la libertad, el amor y lo femenino desde la Estación de las Mujeres. Ahora, Carla Gelfenbein retoma su pluma para llevarnos a Londres y otras ciudades donde la escritora S y el abogado F encontrarán la naturaleza del deseo. La novela alude a las grandes historias de amor como la de Eloísa y Abelardo, y en el fondo lo que plantea es que estas pasiones necesitan obstáculos para florecer. Los amantes, consciente o inconscientemente, van generando estos obstáculos que enardecen su deseo por el otro. Bajo una idea de representar a todos los amantes del mundo, Gelfenbein decidió no dar nombre a sus protagonistas y crear ciudades que pudieran ser cualquiera. La autora chilena se exilió con su familia en Inglaterra como consecuencia del golpe de Estado de 1973 en su país natal. Gran parte de su adolescencia la vivió en Londres, lo que la motivó a crear ciertas afinidades con la protagonista de su nueva novela. El lugar donde yo vivía era el lugar donde ese vive, que es un barrio de Londres, que es Hampstead. Entonces hay un juego, ¿no? Hay un juego y me encanta esa duda que queda en muchos, esa duda casi morbosa de que si el personaje soy yo o no soy yo, y me gusta, me parece entretenido, interesante. La ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2015 asegura que fue muy complejo escribir acerca del deseo y la pasión, dado que es irremediable hablar sobre sexualidad en estos casos. Un paso en falso basta para caer en lo que ella define como el barranco de la vulgaridad. Yo había tocado el tema del amor en todas mis novelas están cruzadas por el tema del amor, pero no era el centro, por lo tanto no era necesario llegar a tocar literariamente la sexualidad de una manera explícita, y aquí no había otro camino más que hacerlo. Era arrojo y por otro lado elegancia. Creo que ese era lo que yo buscaba. Este detenimiento y su delicadeza al momento de escribir representó 5 años de trabajo, y ahora La naturaleza del deseo se publica bajo el sello de Alfaguara. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El 21 de diciembre de 1941 nace en Algeciras, España, Francisco Sánchez Gómez. Francisco Sánchez Gómez, a lo mejor no le suena,
pero sí le suena Paco de Lucía. Bueno, un virtuoso de la guitarra